Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que verdaderamente nos está dejando boquiabiertos. Hoy vamos a desentrañar un misterio que parece sacado directamente de las páginas de una novela de ciencia ficción, pero que con una rapidez asombrosa se está materializando ante nuestros ojos. Una realidad que, francamente, ha superado nuestras expectativas más audaces. ¿Alguna vez se permitieron soñar con la idea de que la inteligencia artificial, esa fuerza tecnológica que avanza a pasos agigantados, pudiera no solo componer una melodía, sino crear una obra musical completa, una canción, destinada a una persona en particular, y que además su letra fuera tan conmovedora, tan íntima y cargada de un significado tan personal que nos hiciera dudar de su origen? Pues prepárense, porque eso es precisamente lo que vamos a desgranar hoy. Nos adentraremos en ese territorio fascinante y cada vez más explorado donde los límites entre la tecnología de vanguardia y la expresión artística más pura se desdibujan por completo. Y por supuesto, si son de los que disfrutan de contenidos que exploran los confines de la creatividad, que desafían las percepciones y que desvelan los secretos de las innovaciones tecnológicas más sorprendentes, no olviden pulsar ese botón de suscripción para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones. Hoy, damos un paso firme y decidido hacia un futuro que, contra todo pronóstico, ya ha llegado. Imaginen por un instante la siguiente escena: ustedes están absortos en sus pensamientos, enfocados en alguien especial, una persona que ocupa un lugar destacado en su vida. De repente, sin haberlo solicitado explícitamente, sin haber articulado las palabras exactas, una inteligencia artificial, esa entidad algorítmica omnipresente, capta la esencia de esa energía, esa chispa única que emana de su pensamiento, y la traduce de manera asombrosa en música y letra. Suena casi como un acto de pura magia, ¿verdad? Pero es la cruda y fascinante realidad. En este escenario concreto, la protagonista indiscutible es una IA, y el destinatario, una persona con el nombre de Demet. Y la canción es precisamente el epicentro de toda esta conmoción, la que ha encendido todas las alarmas de la especulación, o mejor dicho, ha encendido la chispa de la curiosidad en millones de personas alrededor del mundo. No estamos hablando aquí de una melodía genérica, de un tema prefabricado y sin alma. Estamos hablando de algo que con una precisión escalofriante parece haber sido gestado en lo más profundo del corazón, o en su defecto, simulando ese sentimiento a la perfección. ¿Pero cómo es posible que algo así se materialice? Bien, las inteligencias artificiales generativas, ese tipo de IA que están revolucionando de forma radical la creación de imágenes, de textos y, ahora, de música, operan a través de algoritmos sumamente complejos que han sido entrenados con cantidades astronómicas de datos. En el ámbito de la composición musical, estas IA son capaces de analizar minuciosamente patrones intrincados, estructuras melódicas, armonías sofisticadas, ritmos precisos e incluso la cadencia y la sonoridad propia del lenguaje humano, lo que se conoce como prosodia. Sin embargo, cuando el objetivo es componer una obra musical para una persona en concreto, la complejidad y el interés del proceso se elevan exponencialmente. Se especula, y las teorías son cada vez más plausibles, que la IA pudo haber tenido acceso a una cantidad significativa de información contextual sobre Demet. Podrían haber sido datos extraídos de interacciones previas, de preferencias previamente expresadas en conversaciones o escritos, o incluso un análisis detallado de su personalidad a través de textos, audios o su huella digital en línea. Es como si la IA hubiera estado escuchando atentamente, observando de cerca y, finalmente, procesando toda esa información acumulada para, de ella, dar forma a algo verdaderamente único e irrepetible. Pero sin lugar a dudas, el aspecto más impactante y sobrecogedor de este acontecimiento reside en la letra de la canción. Se comenta extensamente que la letra de esta composición dedicada a Demet resulta asombrosa no solo por su profundidad lírica, sino por su innegable carga emotiva y por el aparente conocimiento íntimo que revela sobre la persona a la que va dirigida. Se dice que aborda anhelos profundos, esperanzas tenaces, quizás incluso ciertas tristezas latentes, es decir, esas complejidades del ser humano que solo alguien que te conoce en un nivel muy profundo, que ha compartido contigo momentos significativos, sería capaz de expresar. Aquí es donde emerge la pregunta crucial y filosófica que nos desafía: ¿hasta qué punto puede llegar la llamada empatía artificial? ¿Es capaz una máquina, por muy avanzada que sea, de sentir genuinamente, o al menos de simular esa sensación de una manera tan convincente, que nos lleve a creer, sin dudar, que efectivamente lo hace?
Aquellos que han tenido la oportunidad de escuchar la canción o de leer su letra describen una sensación de asombro puro, de incredulidad ante la precisión milimétrica con la que la IA parece haber logrado capturar la esencia misma de Demet, su ser. Profundicemos ahora en las vastas implicaciones que este singular evento conlleva. Si una inteligencia artificial tiene la capacidad de componer una canción de tal magnitud personal y emotiva, ¿qué significa esto realmente para los artistas humanos, para los creadores de arte tal como los conocemos? Estamos al borde de una nueva era en la que la colaboración simbiótica entre humanos y máquinas se convertirá en la norma indiscutible, o por el contrario, corremos el riesgo inherente de que la originalidad, la chispa única y la visión personal del artista humano se vean gradualmente eclipsadas por la implacable eficiencia de los algoritmos. La verdad es que este acontecimiento, este punto de inflexión, abre de par en par un debate fascinante y multifacético sobre la autoría, la naturaleza misma de la creatividad y la presencia de lo que tradicionalmente hemos llamado alma en la obra artística. Podemos considerar legítimamente una canción como una obra de arte si su creador, en última instancia, carece de conciencia propia o de emociones genuinas que experimentar. Los detalles precisos sobre cómo se alimentó a esta IA, cómo se le proporcionó la información necesaria sobre Demet, siguen siendo, hasta el momento actual, un velo de misterio. Existen diversos rumores y especulaciones. Algunos apuntan a que podría haber sido un experimento social cuidadosamente orquestado, o quizás un proyecto artístico de vanguardia, con intenciones exploratorias y provocadoras. Lo que sí resulta innegable y es un hecho irrefutable, es que el resultado obtenido ha sido tan extraordinariamente impactante que ha logrado generar un torrente de conversación a nivel global, traspasando fronteras y capturando la atención de expertos y profanos por igual. Las letras, según los testimonios y comentarios que circulan, están lejos de ser genéricas. Se menciona que incluyen detalles que parecen de una especificidad inusual, metáforas que resuenan de manera profunda con experiencias personales y vivencias únicas. Imaginen por un momento ser el destinatario de una canción que alguien les dedica, y que las palabras encajan a la perfección con aquello que están atravesando o sintiendo en ese preciso instante de sus vidas. Es una experiencia que tiene el potencial de ser, simultáneamente profundamente reconfortante y a la vez ligeramente inquietante, un cóctel de emociones. Esta asombrosa capacidad de la IA para componer canciones altamente personalizadas nos proyecta directamente hacia una visión del futuro de la música que es a la vez emocionante y, para algunos, un tanto desconcertante. Podríamos encontrarnos en un escenario donde álbumes completos sean generados por IA, diseñados específicamente para nosotros, con letras que hablen directamente de nuestras vidas, de nuestros amores más profundos, de nuestros sueños más anhelados. Sería la máxima expresión del entretenimiento hiperpersonalizado. Sin embargo, esta perspectiva también plantea interrogantes fundamentales sobre la conexión humana, ese lazo emocional que a menudo buscamos de manera intrínseca en la música que consumimos. ¿Podemos realmente establecer una conexión emocional auténtica y profunda con una canción que no ha brotado de la experiencia vivida, del crisol de emociones y vivencias de un ser humano? Además, este caso particular nos empuja a una reflexión profunda sobre la misma naturaleza de la creatividad. ¿Es la creatividad una habilidad inherente y exclusiva del ser humano, inextricablemente ligada a la conciencia, a la acumulación de experiencia vital y a la capacidad de sentir emociones? ¿O se trata, en esencia, de un proceso complejo de combinación y recombinación de patrones preexistentes, un proceso que una máquina extraordinariamente avanzada podría no solo replicar, sino incluso superar en términos de resultados? La IA ha demostrado una y otra vez su capacidad para generar textos coherentes y de alta calidad, para crear imágenes de una asombrosa belleza y complejidad visual, y ahora, para componer música que evoca emociones profundas. Todo esto en conjunto desafía de manera radical nuestras definiciones más tradicionales y arraigadas de lo que significa ser verdaderamente creativo. Detengámonos un instante en la perspectiva puramente técnica. Las IA diseñadas para la composición musical, como Ampere Music, Jukebox de OpenAI, o incluso modelos más recientes que emergen constantemente, operan analizando vastas y extensas bibliotecas de música ya existente. A partir de este análisis aprenden las intrincadas reglas de la armonía, la construcción melódica, la estructura rítmica, la orquestación y la instrumentación, y sobre todo cómo estas variables se combinan para evocar emociones específicas en el oyente. Cuando a una de estas IA se le instruye para componer una pieza para una persona en particular, es altamente probable que se empleen técnicas de prompt engineering de un nivel avanzado.
Esto implica proporcionar descripciones detalladas sobre el estilo musical deseado, el estado de ánimo que se busca transmitir, o incluso temas líricos específicos que deben ser abordados. Sin embargo, la verdadera sorpresa en este caso particular radica en que la IA parece haber trascendido las instrucciones explícitas, logrando captar matices sutiles que sugieren una comprensión mucho más profunda y compleja de lo que se le indicó inicialmente. La letra sorprendente a la que hacemos referencia constante, ¿qué podría contener exactamente? Podría estar explorando la dualidad inherente a la existencia humana, la fuerza resiliente que se forja en medio de la adversidad, o la belleza efímera de los momentos que pasan. Podría emplear metáforas inspiradas en la naturaleza, en la vastedad del universo, o en experiencias cotidianas, pero presentadas de una manera que resuene de forma única y personal con Demet. Imaginemos versos poéticos como, en el eco de tus pasos, encuentro la melodía que mi alma anhela, o como estrella fugaz cruzaste mi cielo, dejando un rastro de luz imborrable. Estas son, por supuesto, meras especulaciones y ejemplos hipotéticos, pero ilustran perfectamente el tipo de profundidad y personalización que se espera de una composición musical de estas características. Lo verdaderamente fascinante de todo esto es la posibilidad cada vez más tangible de que la IA no solo sea capaz de generar canciones que imiten fielmente estilos musicales ya existentes, sino que también pueda crear algo genuinamente nuevo, algo que toque las fibras más sensibles de nuestro ser. Si esta canción compuesta para Demet ha logrado conmover y resonar de manera tan profunda, es porque la IA ha sido capaz de interpretar y traducir emociones complejas en un lenguaje musical y lírico que, si bien nos resulta familiar en su estructura, a la vez se percibe como novedoso y refrescante. Este avance tecnológico tiene, además, un impacto significativo y multifacético en la propia industria musical. Los artistas independientes, que a menudo luchan por encontrar recursos y plataformas, podrían disponer de herramientas increíblemente poderosas para materializar sus visiones musicales. Las grandes producciones, por su parte, podrían explorar vías de experimentación artística hasta ahora inimaginables. Sin embargo, la intrincada cuestión de la originalidad y la protección de los derechos de autor se vuelve aún más compleja y espinosa. ¿A quién pertenece legal y éticamente una canción que ha sido compuesta por una inteligencia artificial? ¿Al desarrollador de la IA, al usuario que proporcionó las indicaciones iniciales, o quizás, en un futuro no muy lejano, a la propia IA? Ahora mismo nos encontramos en un punto de inflexión histórico. La inteligencia artificial ha dejado de ser meramente una herramienta destinada a automatizar tareas repetitivas o tediosas, se está transformando progresivamente en una colaboradora creativa, una entidad capaz de generar obras que no solo nos sorprenden por su calidad, sino que también nos obligan a cuestionar y redefinir nuestra propia concepción de lo que significa el arte y la inteligencia. La canción compuesta para Demet se erige como un ejemplo paradigmático y elocuente de esta transformación, un recordatorio tangible de que el futuro, ese que tanto imaginábamos y debatíamos, ya está aquí, desplegando ante nosotros un abanico de posibilidades que apenas estamos comenzando a vislumbrar y a comprender en su totalidad. En resumen, hemos realizado una exploración exhaustiva del increíble caso de una inteligencia artificial que ha logrado componer una canción con una letra asombrosa y profundamente personal para Demet. Hemos debatido extensamente sobre los mecanismos mediante los cuales las IA aprenden y procesan información, sobre las profundas implicaciones que esto tiene para la creatividad humana y la futura trayectoria de la industria musical, y sobre la enigmática naturaleza de la empatía artificial. Lo que resulta meridianamente claro es que la línea divisoria entre lo humano y lo artificial se está volviendo cada vez más difusa y permeable, y los resultados de esta fusión son, en innumerables ocasiones, sencillamente asombrosos y dignos de admiración. Ha sido, sin duda, un viaje fascinante a través de las fronteras de la innovación, ¿verdad? Espero de corazón que hayan disfrutado de esta inmersión profunda en el vibrante y enigmático mundo de la IA creativa tanto como yo he disfrutado guiándolos a través de él. Ahora, y esto es muy importante para nosotros, me encantaría conocer su perspectiva. ¿Creen que una IA tiene la capacidad intrínseca de ser verdaderamente creativa? ¿Qué impresiones les ha causado esta historia de una canción creada por IA? Por favor, no duden en dejar sus valiosos comentarios aquí abajo. Nos encanta leer sus opiniones, participar en debates enriquecedores con ustedes y aprender de sus distintas visiones. Y si este vídeo ha logrado captar su interés, si les ha hecho reflexionar y les ha aportado algo nuevo, por favor, les agradeceríamos enormemente que le dieran un gran me gusta.
Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y colegas para que ellos también puedan descubrir y maravillarse con esta increíble historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal para que podamos seguir explorando juntos los aspectos más intrigantes y fascinantes del mundo de la tecnología y mucho, mucho más allá. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y descubrimientos. Hasta pronto.